Bueno, vamos a hablar de este apartado englobado generalmente como genética, ¿sí? Cuando vamos a hablar de la transcripción, de la traducción, de todos esos procesos, estamos hablando de genética. Anteriormente había que ver los conceptos básicos de ADN, pero vamos a volver a repasar. ¿Para qué es importante la genética y específicamente la expresión genética, son los procesos de transcripción y traducción que nosotros vamos a ver? Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo células que poseen un organelo denominado núcleo, que es el organelo más grande, y adentro de este organelo, adentro del núcleo, va a estar el material genético en forma de macromoléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico. Este ADN, que es nuestro material genético, va a tener toda la información genética. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, en esa información que tiene el ADN van a estar todas las instrucciones, van a estar todos los manuales de cómo tiene que ser nuestra célula, de cómo tiene que actuar. Entonces, en el ADN, dentro del núcleo de las células eucariotas, va a estar la información que le va a decir a nuestra célula cómo tiene que actuar todos los días para poder regularse y sobrevivir. Ahora, todo ese conjunto de material genético que es el ADN se denomina genoma. Cada ser vivo tiene un distinto genoma. Los humanos poseemos un genoma específico, las aves poseen un genoma específico y cualquier tipo de organismo posee su genoma específico, ¿sí? Ahora, el concepto de gen. El gen es una subunidad del genoma. Vamos a entender esto. Todo el conjunto de genes se refiere al genoma, ¿sí? Todo el conjunto de genes sumados es en sí el genoma. ¿Y qué era el genoma? El genoma es todo el material genético que tiene un organismo, ¿sí? Pero ese genoma, digamos otra vez, está dividido en subunidades que se denominan gen. ¿Para qué sirven estos genes? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Hay un gen para el cabello, hay un gen para el color de ojos, hay un gen para la forma de nuestras manos, para el color de nuestra piel. Cada parte, cada característica que nosotros tenemos en nuestro organismo, sea física o un poco más abstracta, tiene un gen. Está regido, está dirigido o está instruido con una información que hay en un gen. Por eso algunos tienen el color de cabello rojo, otros rubio, otros tienen color de ojos azules o verdes, ¿sí? Ahora, por eso es importante entender la genética y la expresión genética, porque mediante esta información que hay en el material genético, en el ADN, nosotros vamos a expresar ciertas características que nuestras células expresan, ¿sí? Entonces, entendiendo el concepto de genoma y gen, el concepto de locus se refiere a la ubicación específica donde está un gen en un cromosoma, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de esto, ¿sí? Todo esto en conjunto se refiere al dogma central de la biología, que es, que es la suma del proceso de transcripción más traducción. Cuando estamos hablando del dogma central de la biología, estamos hablando de la suma de los dos procesos que son la transcripción y la traducción. Y ahí hay que entender qué es cada proceso, qué realiza. La transcripción lo que se encarga es de transcribir una porción, o sea, un gen, una parte de ADN en forma de ARN. Se encarga de transcribir o de copiar a un nuevo idioma. La información que hay en el ADN es la base, el origen para las actividades celulares. Pero esta información tiene que transcribirse en otra forma, o podemos decir que se tiene que expresar en otro idioma para que después se pueda utilizar para producir proteínas que van a realizar las actividades celulares y van a dar las características a nuestras células. Ahora, el proceso de transcripción entonces es
transcribir la información que hay en el ADN a ARN. Y específicamente el proceso de transcripción es transcribir o copiar la información que hay en una cadena de ADN, acordándonos que las moléculas de ADN tienen dos cadenas. Transcribir la información que hay en una cadena de ADN y transcribirla a una cadena de ARN. Este proceso de la transcripción lo realizan unas proteínas de tipo enzima denominadas ARN polimerasas. Eso en sí es el proceso de transcripción, ¿sí? Después, entendiendo el proceso de transcripción, tenemos que hablar del proceso de traducción. Teniendo ya nuestra molécula de ARN que se transcribió a partir de una molécula de ADN, el proceso de traducción, hablando rápido y pronto, es la síntesis de proteína a partir de una molécula de ARN. Obviamente, este proceso es mucho más complejo, pero en sí el concepto general que tenemos que dominar en este momento es que esta molécula de ARN que vino de esta molécula de ADN sirve como un molde para sintetizar proteína. En esta molécula de ARN hay la información para poder sintetizar proteínas, ¿sí? Y todo este conjunto, o sea, el concepto de transcripción más traducción, se refiere al dogma central de la biología. ¿Okay? Entonces acá están los conceptos de transcripción y también los conceptos de traducción.